Caja Rural del Sur patrocina Zona Deporte. En nuestro primer Zona Deporte del mes de octubre vamos a poner los puntos sobre las IES de una derrota del Zaragoza, de una victoria del Córdoba en un partido de mínimos entre dos equipos de la zona de descenso de segunda división. Se le llevó el Córdoba con un gol en propia puerta. Eso dice mucho de lo que fue un partido en plenas fiestas del Pilar, marcado por el viento en el Ibercaja Estadio, ese estadio provisional del Real Zaragoza. El equipo de Gavi está abajo y el Córdoba da un saltito en la clasificación importante, afrontaba el partido como penúltimo, después de los resultados de las últimas semanas. Y fíjense lo que era un equipo que no ganaba, con 2 empates consecutivos, que se había ido metiendo en el fango. Pues ahora son 3 jornadas sin perder, 2 empates y una victoria, 5 puntos de 9 posibles que hacen el Córdoba suba hasta el 15º puesto, antes de recibir a la Cultural Leonesa el próximo lunes a las 8:30, en el que será el broche de la jornada 9 de la Liga Hypermotion. Para comentar todo eso, tengo por aquí hoy de estreno a Ricardo Pozo. Ricard, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Ha sido difícil, cuadrar con tu agenda, que me has estado comentando un poquito que no hay sub-16 en España que se te resista. Antes de entrar en materia, cuéntanos, Ricard, un poquito, ¿qué de tu vida ahora? Estás ahí metido en la federación, siguiendo a las promesas, ¿no? Sí, ahora mismo en federación, disfrutando un poco de yo creo que la mejor federación del mundo, viendo a todos los chicos del futuro de nuestra selección, y la verdad que trabajando mucho porque ahora es momento de preselecciones, sub-15, sub-16, 17 y 18, y un poco colapsado, pero pasándolo bien. Como te he dicho antes, a veces les digo que encima me pagáis un trabajo que lo haría gratis. Me estoy divirtiendo mucho en los últimos tres temporadas porque estoy haciendo lo que quiero y disfrutando mucho. Disfrutando mucho también en sus viajes particulares nuestro buen amigo Toni Cruz, Cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toni? Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Caminatas por Zaragoza, fiesta del Pilar, muchos cachirulos y victoria del Córdoba. Muchos cachirulos, incluso en el campo. Sí. Hicieron una especie de mosaico de cachirulos, les quedó regular, también hay que decirlo. Pero sí, una victoria que bueno, ahora analizaremos con muchos condicionantes y sobre todo dejando una imagen, tanto el Córdoba como el Zaragoza, los dos equipos bastante pobres de fútbol. Fue uno de los partidos que yo llamo bocadillo de escombros, o sea, no había por dónde morderlo, por dónde meterle mano, y aparte del resultado y si acaso la portería a 0, pocas más conclusiones positivas creo que se puedan sacar. Bueno, eso que has dicho, que son 3 partidos sin conocer la derrota, que al final también hay que valorarlo. Sí, es verdad, en esta categoría tan competida como en la Liga Hypermotion, además hay que tener en cuenta que el Córdoba ha jugado ya fuera 5 de los 8 primeros partidos, porque por aquello del calendario ha jugado 2 partidos seguidos fuera y ahora le tocan 2 partidos seguidos en casa contra la Cultural Leonesa y el Almería en la jornada 9 y 10 de segunda división. Si os parece, entramos en materia viendo el resumen, chicos, del partido en el cual había sido anulada. Así que puerta cero siempre es de perogrullo, Ricard, pero con puerta cero siempre es más fácil poder ganar. Ya no digo puntuar que es seguro, pero ganar. Sí, y además es una de las cosas que el equipo necesitaba, ¿no? El estar seguro, el no conceder, el que las victorias o los partidos buenos vienen detrás de resultados como este, en el que los partidos feos perderlos es aún más trágico y ganarlos te da mucha confianza. Yo creo que va a ser importante y agarrarse a lo analítico, ¿no? A la portería cero y a los 3 puntos, que es quizás lo único o lo más bello que nos trajimos de allí en Zaragoza, ¿no? Tú eras, Ricard, para el que no te haya visto jugar, un futbolista elegante, ¿no? Con calidad, se puede decir, ¿no? O sea, no sé si tú como jugador has tenido muchos partidos como este, que al final tú decías, bueno, yo no la he tocado hoy, no me ha rodado la bola, pero hemos ganado de lo que importa. Sí. Ten en cuenta que hay partidos feos durante la temporada y muchos partidos feos. La diferencia de ganarlo a perderlo es mucho más de lo que puede parecer, ¿no? Estos partidos hacen mucho daño, sobre todo si los pierdes, ¿no? Y sin embargo, ganándolos, pues tienes la tranquilidad para afrontar que detrás de un partido muy malo lo único que puede ocurrir es que lo hagan un poco mejor. Y a lo que todos esperamos, ¿no? En un partido que va a ser especial porque viene la Cultural, que tampoco viene de buena racha con un entrenador nuevo y que bueno, va a ser una de las guerras de los equipos que no tienen a lo mejor tanto nombre o tanto tiempo en la segunda división como para afrontar con una solvencia grande el ser ambicioso, ¿no?
con el Cuco Ciganda como técnico, tenemos el partido de la Cultural Leonesa en juego, luego lo comentamos, pero antes, Tony, de los desplazamientos que ha hecho esta temporada, mantiene tu pleno, por supuesto, este partido de los más malos. De hecho, Iván Gani llega a decir en la sala de prensa que es uno de los peores partidos como visitante, sin embargo, se trae los 3 puntos, ¿no? Sí, a ver, es que hay que diferenciar dos cosas, la estética de lo pragmático. A mí no me preocupó el Córdoba el domingo por lo estético, es decir, a mí no me pareció grave que el Córdoba no hiciera un fútbol elaborado. De hecho, es más, para mí, tal y como estaba y cómo llegaba el partido y el rival que tenía, era absolutamente secundario. A mí lo que me sigue preocupando es lo práctico, porque sí, es verdad, se consiguió mantener la portería a 0, pero más que por mérito propio fue por demérito del rival. Tuvo varias ocasiones muy claras, es más, no se ha visto en el resumen que Vilarrasa tuvo que haber sido expulsado. Sí, luego lo vamos a comentar. Vilarrasa sí. tuvo un partido horroroso, las cosas como son, no tuvo su día, el otro día fue Carlos Isaac y en este caso fue Vilarrasa, sufrió muchísimo, tanto con Cuenca como luego en la segunda parte también la sustitución con Pau, y el Córdoba no estuvo bien con balón porque no fue capaz de generar prácticamente nada y no estuvo bien sin balón, es decir, sufrió muchísimo, tuvo muchísimas ocasiones el Zaragoza, o por lo menos más que el Córdoba, sin hacer un fútbol ninguno de los dos equipos brillante. Hombre, yo no voy a decir, porque ya sabes que no me gusta hablar de justicia, ni de injusticia, ni de... Yo creo que al final, aunque fuera un gol de rebote, el Córdoba fue justo ganador porque marcó y el Real Zaragoza no. Pero por lógica, lo normal es que ese partido hubiera acabado como empezó, porque ninguno de los dos hizo como para haber cambiado la suerte, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, me alegro, como dice Ricard, y yo creo que tiene que ser, lo dijo Ania en rueda de prensa, un magnífico punto de apoyo, punto de partida, para que a partir de ahora se vea lo que queremos. Un Córdoba reconocible, un Córdoba que no es que juegue mejor, pero sí que sea más sólido, más solvente, que sea capaz de defender mejor, y no digo defender más, digo defender mejor. No hace falta defender con más hombres, ni más atrás, ni en bloque bajo, no hace falta defender mejor, más concentrado, mejor ubicado, con más ayuda, más solidario. Y bueno, y por supuesto que sepa atacar mejor, porque no olvidemos que de los últimos 3 goles que ha marcado el Córdoba, 2 han sido propia puerta del rival, sí. Lo cual no resto méritos, pero al final demuestra que evidentemente la efectividad no es que esté siendo mucha la del Córdoba, ni mucho menos. Mira, si te fijas, es muy curioso, pero el gol es muy parecido al de que le mete, sí, que se mete puerta, muy parecido al de la semana pasada en San Sebastián. Tú sientes, no sé si Ricard, si te ha llegado el rum un poquito de la calle. Iván Gani, es verdad que es un técnico de los que han pasado por aquí que yo recuerde con más crédito, prácticamente indiscutido por la afición. Sin embargo, empezaba a notarse, bueno, no sé si cierto nerviosismo en la cúpula del club, si el tema de los resultados es algo ya recurrente teniendo en cuenta la temporada pasada en segunda división, errores que se repetían. Rubén Alves le preguntamos entre semana y decía que no había ultimátum ni nada de eso, evidentemente los jugadores siempre lo van a negar. ¿Notabas tú que era una final anticipada para Iván Gani este partido? No, todavía no, ni mucho menos. No lo creo, y además creo que todo está construido, o la sensación que me da desde fuera, en base al entrenador. No está, está muy perfilado a su manera de entender el fútbol, a su agresividad, a su valentía, a su a veces locura incluso, ¿no? De su manera de entender el fútbol. Yo creo que, o intuía que no iba a ser un ultimátum, pero sí es verdad que si hubiéramos perdido, hubiera sido una situación, un momento bastante grave el próximo lunes, ¿no? Yo creo que no debería de estar ese dicho en el ambiente, o ese pensamiento en el ambiente, porque yo creo que tenemos un entrenador que nos puede dar mucho, creo que es un entrenador que está muy preparado, y creo que no tenemos que ponernos nerviosos y que se transmita ni a él, que creo que no vamos a conseguir, ni al equipo, ¿no? Yo lo que sí creo, y coincido con vosotros, es que en la estructura o en lo que se ve en el campo, sí a veces se transmite, más que esos errores de falta de atención, yo creo que es de nerviosismo, ¿no? De no sentirse seguro, de no sentirse o a la altura de las expectativas que a lo mejor hemos creado antes de empezar la temporada, creyendo que el equipo es mejor, es verdad que es más completo, pero yo creo que tenemos que tener tranquilidad, todo el mundo transmitir mucha más tranquilidad, y yo, sin lugar a dudas, pienso que el entrenador es el que tiene que acabar la temporada, porque no solo por lo que ha representado estos años, sino porque creo que ha habido muchos condicionantes o muchos aspectos de la ciudad
en el que hemos coincidido, que el entrenador, su manera de entender el juego, de su manera de plasmarlo, nos representa mucho a lo que queremos ver en nuestro equipo y en nuestro día a día en nuestro estadio, ¿no? En el Arcángel. Para mí será el Arcángel siempre. Sí. Y entonces es verdad que yo me siento muy identificado con el entrenador y a mí no me gustaría que este entrenador tuviera que salir de esta temporada de nuestro equipo. Pero fíjate que reconocía en la rueda de prensa del Ibercaja Estadio que había sido un partido entre dos equipos atenazados, condicionados por la situación de la clasificación, un partido en el que el Córdoba, que propone más que el Real Zaragoza, por defecto, por momentos el balón parecía más un problema que un amigo. La verdad que es bastante gráfico el comentario de Iván Aniá, a pregunta, por supuesto, de Toni Cruz, que es nuestro periodista de cabecera en todos los desplazamientos. Vamos a escuchar a Iván Aniá, que reconoce que es una victoria muy importante para dar tranquilidad, porque no puede vivir el Córdoba de final en final. Hoy encontramos antes el gol que el juego. Está claro que somos un equipo que necesita tener el balón, pero en la situación clasificatoria hay veces que el balón parece más un problema que un amigo, ¿no? Y como digo, creo que los dos equipos veníamos en una situación clasificatoria difícil y tuvimos la fortuna de, en un balón parado, el poder hacer ese gol. Luego manejamos bastante bien las situaciones defensivas a las que nos obligaron ellos cuando metieron tanta altura, tantos puntas, que no es fácil. Y creo que es una victoria que nos puede dar esa tranquilidad que necesitamos de no ir todos los partidos como si fuera una final, estando en la jornada 8, que era la jornada de hoy. Final anticipada, ese concepto que tanto está ahí. Bueno, tú has sido jugador, tú has sido entrenador, has sido director deportivo. ¿Por qué hay tantos nervios, Ricard? Es verdad que hay mucho juego y que esta categoría es muy, muy complicada. Sí, es muy complicada. No sé si las expectativas que nos hemos marcado en nuestra segunda temporada, digamos, seguida en segunda división, al principio ha sido demasiado alta, o la exigencia de que íbamos a ser un grandísimo año iba a ser demasiado alta, y sobre todo a esta altura. Yo creo que tenemos que tener tranquilidad. Todos sabemos que en la segunda va a haber momentos malos para todos los equipos y sin lugar a dudas el que salga antes de esos momentos es el que va a estar más arriba. Y para salir de ahí tiene que haber mucha unión, tiene que haber mucho compromiso, pero también tiene que haber mucha tranquilidad, ¿no? Es verdad que todavía falta por coordinar un equipo de fútbol, que falta porque no es fácil el estilo del entrenador, falta todavía esa presión tan arriba que antes funcionaba mucho mejor, falta defender con balón, que lo hemos hecho durante mucho tiempo en estas dos últimas temporadas, pero yo creo que son asignaturas que el entrenador la sabe, que la va a corregir y que con un poco de confianza, con un par de victorias de estas que nos ayudan, seguro que va a mejorar. Yo tengo fe en que el Córdoba va a ser una buena temporada, que para mí soy de los que dicen que el Córdoba salvarse es hacer una buena temporada y que si se puede hacer mejor, muchísimo bienvenido para todos, pero que el objetivo tiene que ser salvar el equipo cuanto antes mejor y con la tranquilidad de saber que va a haber momentos malos y que va a ganar resultados desfavorables, pero como todos los equipos, ¿no? De hecho, Toni, al Córdoba siempre le ha costado arrancar con Iván Aniá. Le pasó en Primera Federación, le pasó la temporada pasada y como dice Ricard, es verdad, y quizás las expectativas de este año con una plantilla mejorada, pensabas que podía arrancar mejor, pero luego también los números, tú sabes que son muy engañosos, tiene una doble lectura. El Córdoba, que se veía penúltimo, es que ha dado un salto de 6 puestos, se ha puesto 15º. Y ahora dices tú, el Córdoba está a 4 puntos del playoff y lleva 3 jornadas sin perder, y también es verdad, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasa, Raúl? Y Ricard es entrenador. No recuerdo qué técnico decía que los entrenadores son un poco como las cajas de pescado, que al principio fresco llama mucho la atención, cuando lleva ya un mes pues empieza a oler. Entonces lo que está pasando es un proceso normal. O sea, quiero decir, Iván Aniá, que para mí, como dice Ricard, es un pedazo de entrenador, creo que es el mejor entrenador que puede tener el Córdoba. Vamos, ojalá siga hasta el final de temporada y esté muchos años más, sería una fantástica señal de salud deportiva e institucional, pero claro, lleva ya aquí 3 años. Entonces, una primera temporada, de hecho, no sé si recordarás, la primera temporada en Primera Federación ya hubo quien en la tercera o cuarta jornada empezó a dudar de las posibilidades de Iván. En la segunda no tanto, porque veníamos de un ascenso.
Y entre otras cosas también, eso también es cierto, porque el Córdoba hacía otra cosa sobre el verde. Es decir, el año pasado no tenía nada que ver con las sensaciones que transmitía el equipo, que es lo que hablaba Rubén Alves, no son análogas a estas. Tú veías un equipo que, aunque no era capaz de sumar o sumar de 3, siempre veías que hacía cosas que te dejaban un regusto agradable. Es que hasta ahora, siendo honestos, hemos visto poco, muy poco del Córdoba, sobre todo en ataque, pero no te da seguridad atrás, en el centro del campo, que todos esperábamos, quizá por la cantidad de jugadores de buen pie que tiene que haber, porque hay muchos y porque teóricamente han venido a tocar el balón bien. No se ha encontrado una pareja adecuada para Isma Ruiz, no para de bailar jugadores, de hecho son 26 los futbolistas que ya han jugado esta temporada con el Córdoba, eso es señal de que el equipo no termina de encontrarse. Entonces, yo creo que si sumamos las dos cosas, la tercera temporada, más que el equipo no está dando las sensaciones que ha dado en otros años, más allá de los resultados, pues fíjate, es paradójico, creo que ahora mismo puede que estemos en mejor situación clasificatoria que el año pasado a esta altura, pero las sensaciones que tiene la gente son de más inquietud que el año pasado a estas alturas. También es verdad que, como dice Ricard, no es lo mismo la expectativa de un recién ascendido, que es automáticamente mantener la categoría, que las expectativas de este año, que se ha dejado caer que hay que mejorar, que la gente ya no mira hacia arriba, hacia donde pueda mirar, y que, claro, si te ves abajo al principio, pues te puede llevar más chasco que el año pasado, que venía de buscar a ver dónde había 4, entre comillas, peores. 15.808 espectadores en el Ibercaja Estadio, ahí sí que hay presión también. Hablamos de Córdoba, bueno, ahí sí, o igual, o como mínimo igual. Aficionados del Córdoba, muchísimo viento, por cierto, que Tony, que lo sufriste, y ahí sí que la están pasando también las de Caín, Ricard, porque es que es un proyecto del Zaragoza, un histórico del fútbol español de primera, no te digo del fútbol español, de primera división, y lleva muchísimos años en segunda división y no hay manera de salir, Y perdida la fe, ¿no? Porque cuando estás 3, 4, 5, 6 temporadas, pues la puedes recuperar, pero cuando llevas tanto tiempo y además últimamente coqueteando incluso con el descenso, sí, porque en segunda pasa mucho, como hemos dicho antes, ganas 2 partidos y estás para subir, y pierdes 2 y estás para bajar. Casi nadie se acuerda, y cuando hablo desde allí incluso, de lo que era el Zaragoza hace unos años, ¿no? Yo creo que ha perdido ese poder, ha perdido esa confianza, esa fuerza, y bueno, ahora mismo es un equipo muy nervioso que transmite muchas inseguridades porque la exigencia además allí es bastante fuerte siempre y es bastante dura. Por arriba, los que sí están cumpliendo de momento, Deportivo y Racing de Santander, son los 2 primeros clasificados, 16 puntos en ascenso directo. En playoff el Cádiz tiene 15, 14 el Andorra y Las Palmas y 13 el Huesca. Y el Córdoba, bueno, pues ya ve un poquito ese objetivo que puede ser, el darle un salto este año. Está a 4 puntos del playoff, esto acaba de arrancar, solo han jugado 8 partidos, pero el Córdoba tiene 9, así que después de 8 partidos está a 4 puntos del playoff y tiene 1 de margen sobre la zona de descenso. Lo abre ahora el Málaga, que está un poco en caída libre, con 8 puntos, está ahí metido la Cultura Leonesa, aunque tiene su partido en juego en estos momentos, y abajo Zaragoza y Real Sociedad B, Tony, precisamente los 2 últimos rivales del Córdoba, y ahora, como decimos, luego analizamos el calendario, pero 2 partidos en casa contra Cultura Leonesa y Almería. Vamos a seguir comentando este partido con declaraciones de Gavi, porque tenemos que hablar del árbitro. Para bien y para mal, cuando sopla, en este caso hablando de viento, cuando sopla por un lado te puedes quejar, cuando sopla del otro. Creo que todos estamos de acuerdo en que el Córdoba desde el minuto 52 tuvo que quedarse con un jugador menos por la expulsión de Vilarrasa. Como el árbitro el que decide, no quiso mostrar una segunda amarilla cuando se escapaba a su par. Y Gavi, entre unas cosas y otras, los nerviosismos del resultado, al final fue expulsado y cargó contra el de siempre, contra el árbitro. Bueno, lo tenéis que valorar vosotros. Creo que los árbitros, sobre todo cuando vienen aquí a casa, no sé lo que está pasando, si vienen demasiado presionados, si quieren demostrar algo que no son, pero la realidad es que los que pagamos las consecuencias de los errores somos nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí sois vosotros los que tenéis que hacer las valoraciones. A mí me han expulsado por dar una patada a una botella de agua, entonces parece que está más pendiente de los entrenadores que del juego. ¿Qué te parece? Bueno, también un poquito lo normal, ¿no? Gavi, que era un futbolista de temperamento, pues también un entrenador, y al final, no sé si tú lo viste, Tony, ahí nervioso, sí. Un técnico que ve que es su Zaragoza, que también le toca la patata, que no arranca, que ve que en el primer tiempo tuvo sus opciones, que no las mete, luego que si se marca en propia puerta, y al final le expulsan a un jugador, él también se va a la calle. Pues cuesta digerirlo, pero es verdad que yo creo que estamos de acuerdo en que esa segunda amarilla era prácticamente de libro. Es que no es solo
no es solo el hecho de que no jugara más en ese partido de Vilarrasa, es que el daño que hubiera causado esa tarjeta. No tenía sustituto Vilarrasa para el partido del lunes, porque claro. Timorán se marcha con Bolivia, Alcedo lesionado. Albarrán de momento sigue Albarrán, es que sería un estropicio. O sea, esa tarjeta le ha dado una vida extra al Córdoba. Sí. Esa tarjeta que debía haber sido mostrada, creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y a mí la sensación, hablando del Zaragoza, a mí me dio una pena, porque sentí una resignación. O sea, a ver, evidentemente durante el partido había enfado por el resultado, bueno, incluso por esa injusticia y demás, pero cuando acaba, tú ves a los aficionados del Zaragoza que han asimilado ser penúltimos en segunda división con hasta cierto punto naturalidad, y me choca muchísimo porque, bueno, Ricard lo conoce bien aquello, y cualquiera que haya visto el fútbol de los 90 y de los 80, el Zaragoza era un grande de España. Pero o sea, además en el marco de la fiesta del Pilar, como decimos, había habido entrenamiento a puerta abierta, creo, en la jornada previa, animando a la gente a ir con su cachirulo, a apoyar su Zaragoza, casi 16.000 personas, domingo a las 2 de la tarde, sol y viento, y lo que tú dices, ¿no? Al final la resignación, que es casi lo peor, ¿no? Y la resignación casi para la temporada, daba la sensación como que decían un año más que vamos a intentar salvarnos y poco más, ¿no? En un proyecto grande, no hay que olvidar que hay dinero. Era la plantilla que tiene. Sí. Y además un proyecto grande, que no es ese club que lo está pasando muy mal, sino que ha habido un cambio de propiedad, que hay dinero, que hay expectativas, pero cuando entra una dinámica de estas negativas es muy difícil en una categoría que yo creo que incluso casi supera a la inglesa, y si no estaría detrás de la inglesa, pero es la categoría de segunda división de Europa más fuerte y más difícil, con mucha diferencia. Hoy tenemos al Real Zaragoza como candidato a ser uno de los peores 4 equipos de segunda división, que es un poco lo que el Córdoba se marca como objetivo mínimo, ¿no? Que haya 4 peores, como ya le pasó la temporada pasada, consiguió la salvación con creces, y el Zaragoza, la verdad, que una vez más está llamando a las puertas del abismo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta escuchamos a Frank Fomellén, la roca de la defensa del Córdoba.